Muy buenos días para toda la audiencia de AEB Estéreo y en especial a los oyentes y al equipo de 24 Horas Radio. Estuve revisando de forma reposada el cambio de mando que se vivió en Cuba. Seguramente habrá planteamientos que puedan hacer los amigos activistas cubanos con los cuales acostumbras conversar y a los cuales escucho con atención, a las damas de blanco, que tienen sin duda alguna planteamientos in situ. Pero me puse a comparar el recambio o el relevo en Cuba con lo que ha ocurrido en otros regímenes comunistas. Y con respecto a esto hay que decir que el caso de la asunción de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba sería el único caso, en caso de que sobreviva el régimen cubano, sería el único caso en la historia del comunismo en el que un sistema logra sobrevivir a su generación fundadora. Solamente hay dos casos en el mundo, en este momento, en desarrollo: Cuba y Norcorea. Estamos hablando que la generación fundadora de la Revolución Coreana, si yo no recuerdo mal, ya había nacido. De hecho, el padre del actual presidente norcoreano, que murió en el poder. Y en el caso de Cuba, estamos hablando de que Miguel Díaz-Canel es nacido en el año 60, posterior a la Revolución Cubana. Siendo así, estamos hablando de que si se hacen las comparaciones, el caso fundamental de revisión de un sistema comunista y del relevo en el mismo es el de la Unión Soviética, obviamente. En la Unión Soviética, el comunismo no sobrevivió al relevo. Cuando se murieron los líderes fundadores y le dejaron el testigo a un miembro de la generación nacida en revolución, esa generación no pudo defender ese sistema. Esto de alguna manera podría ser visto como un presagio o un buen presagio. Ojalá Horas Radio. Ayer les comentaba lo relacionado a el recambio de liderazgo o el relevo, como han dado en llamar ellos mismos, a la salida de Raúl Castro a la presidencia de Cuba y al ingreso de Miguel Díaz-Canel, quien sería el primer presidente de Cuba en haber nacido después del arribo de la revolución castrista al poder. Evidentemente, y era lo que comentaba el día de ayer, que se recuerde, ningún comunismo, ningún sistema comunista clásico ha logrado sobrevivir a el arribo al poder de una generación distinta a la generación fundadora. Y la única forma, los únicos ejemplos que han logrado sobrevivir han sido aquellos sistemas comunistas que se han adaptado a una nueva forma de ejercer el comunismo, que es lo que llama nuestro amigo, el editor de lacabilla.com, el comunismo versátil. Es decir, que mantienen las presiones políticas sobre la población en general y permiten el sistema capitalista o algo bastante parecido para los amigos del régimen o para aquellos que simple y llanamente deciden no oponerse, sino adaptarse. Es eso que llaman el capitalismo para los panas, según las propias palabras de Federico Bocanera. Entonces aquí entramos en lo que podría terminar ocurriendo con este relevo de Miguel Díaz-Canel en Cuba. Podrían ocurrir dos cosas. Número uno, que Miguel Díaz-Canel signifique más que un avance, un retroceso, es decir, que decida restringir aún más las libertades políticas, que decida pelear aún más con las democracias occidentales y que con eso logre mayor aislamiento, mayor desconfianza de organismos internacionales que de alguna manera han avalado aquello que pidió el Papa Juan Pablo II en su visita a Cuba, cuando dijo que él pedía que Cuba se abriera al mundo y que el mundo se abriera a Cuba. Y eso de alguna manera ha venido ocurriendo con la supervisión de ciertos organismos internacionales. Pero si el régimen cubano, con Miguel Díaz-Canel a la cabeza,
empieza a retroceder, obviamente esa confianza se irá perdiendo y ese acompañamiento también cesará. Pero además de eso, causaría en la población una mayor resistencia, aumentarían los gestos de resistencia y aumentarían también las posibilidades de crecimiento de una oposición interna sólida. Y oposición interna sólida que es cuantificable el día de hoy. Si se revisa las cifras del último proceso electoral cubano, y cuando digo proceso electoral, por supuesto lo tenemos que poner entre comillas, porque estamos hablando de que la elección de la Asamblea Nacional, el número de candidatos era igual al número de cargos. Es decir, que no era un proceso electoral, sino un proceso de ratificación. Pero en ese proceso de ratificación hay un pequeño resquicio por el cual se puede mostrar la oposición. ¿Y cuál es ese pequeño resquicio de esa oposición pasiva, pero presente? La oposición se manifiesta dejando el voto en blanco o votando nulo. Y si se revisan las cifras oficiales, casi 2 millones de cubanos, obligados todos a votar, casi 2 millones de cubanos, del total de cerca de 6, 8 millones, casi 2 millones de cubanos votaron en blanco o anularon la papeleta. Lo que quiere decir que hay allí, sin duda, una población que se niega de forma silente a avalar. Y eso tiene evidentemente un sentido. Y tiene evidentemente también una moraleja. Que hay una población que se opone, pero no hay un liderazgo capaz de dirigirlo, valga la redundancia, en una acción sólida contra el régimen sin poner en riesgo a esa gran cantidad de población. Es un número notable. Entonces aquí entramos en la otra opción que tendría Díaz-Canel, que es, en vez de restringir, sería liberalizar. ¿Pero liberalizar qué? Bueno, la economía. Porque lamentablemente en estos regímenes comunistas de largo aliento, la gente que ha estado tanto tiempo sometida y que es fundamentalmente de la misma generación de Díaz-Canel, es decir, nacidos después de la revolución, ya adoctrinados y metidos en el carril del comunismo, cualquier beneficio económico adicional al que han tenido hasta ahora, que ha sido prácticamente nulo, va a ser visto como una apertura. Y eso evidentemente logrará que Díaz-Canel sea visto, aunque sean tímidas las reformas, aunque sean muy tímidas, sea visto como algo distinto y como algo positivo. Y eso, de alguna manera, podría significar un beneficio para el régimen cubano, porque se va a ver como un régimen que sí es capaz de amoldarse a los nuevos tiempos. Si eso ocurre, la apertura del régimen cubano a recibir inversiones internacionales y a permitir la actividad capitalista para los panas que no se quejen y que de alguna manera se mantengan dentro del carril, lo veremos también en Cuba, como lo hemos visto en China, en Vietnam y en otros países. Tiene entonces dos caminos en este momento Díaz-Canel y la Cuba de Díaz-Canel: o el carril de China o el carril de Norcorea. Veremos qué pasa. Saludos a todos, Napoleón, hasta mañana. Saludos, les habla Napoleón Bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de aevestereo.com todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio. También todos los días, 4 veces al día, de lunes a viernes, en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde y hasta las 6, en nuestro programa de todos los años. Gente en ambiente, lo mejor de nuestra vida. aevestereo.com. Nuestro país más cerca de ti con AEV Estéreo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AEV Estéreo, tu país más cerca de ti. Sound system.